Buenas, mi nombre es Andrea Jiménez. Actualmente me encuentro cursando la materia Teoría de la Arquitectura 1, impartida por el profesor arquitecto Enrique Figueroa en la sección 305 Q2. En el presente video estaré hablando acerca de la arquitectura como mensaje semiótico, el concepto del edificio en base a las perspectivas de los arquitectos Marco Vitruvio y Andrea Palladio, tomando en cuenta los tratados de arquitectura escritos por estos, cómo ambos definieron y elaboraron un glosario de símbolos arquitectónicos que se convirtieron en un estilo y de qué manera podemos compararlos con los estilos más contemporáneos a través de obras que lo demuestren. Se conoce como semiótica a la ciencia que explora el comportamiento y la comunicación simbólica, es decir, cómo los signos, los logotipos, gestos y otras formas lingüísticas o no lingüísticas son creados e interpretados por la sociedad, convirtiéndose en un sistema con significado. El análisis de la arquitectura desde el punto de vista de la semiótica busca estudiarla y comprenderla desde su significado, en base al mensaje que ésta nos ofrece a través de los sentimientos y actitudes que genera en las personas que la viven. Con el estudio del lenguaje arquitectónico se pretende entender el mensaje o discurso que el arquitecto ha codificado a través de su obra. Formas espaciales en todo edificio y en toda ciudad están concebidas para sugerir, para inducir a tipos de comportamiento determinados. En la arquitectura, quienes se mueven por ella, los usuarios, son los que le dan significado. Los espacios arquitectónicos tienen su lugar en el esquema básico del proceso de comunicación básico. Son el mensaje. El usuario que los habita y transita es el receptor. Cuando se realiza una acción, cuando el usuario activa la arquitectura, se da el movimiento. Y esto es lo que dice el mensaje, la denotación y connotación, las diferentes funciones. Así el usuario desarrolla diferentes actividades sociales que conforman un determinado contexto de diseño arquitectónico y urbano, donde el arquitecto, el diseñador, actúan como emisor. Los símbolos arquitectónicos son todos aquellos elementos arquitectónicos y espacios a los que el arquitecto les da una función comunicativa deliberada. Pueden considerarse como signos intencionales o señales. Los productos de diseño no solo tienen funciones prácticas, sino también simbólicas, que adquieren una importancia cada vez mayor. Los objetos se transforman en formas significantes dentro de la cultura. La noción de espacio arquitectónico hace referencia al lugar cuya producción es el objeto de la arquitectura. El arquitecto configura los espacios arquitectónicos adecuadamente, valiéndose de símbolos o elementos arquitectónicos que constituyen las partes funcionales y estéticas de las obras o edificaciones. Una edificación puede referirse a toda construcción diseñada, planificada y ejecutada por el hombre en un espacio determinado. Puede tener distintos tamaños, espacios y formas, además de cumplir con múltiples propósitos. El análisis y comprensión de los tipos de construcción y de cómo estos fueron diseñados y elaborados ofrece una visión de diferentes culturas, contextos, sociedades y épocas que reflejan las necesidades e ideales de un modo de vida específico. El arquitecto e ingeniero Marco Vitruvio Polión del siglo I a.C. es el autor del tratado más antiguo sobre arquitectura que se conserva y el único de la antigüedad clásica, conocido como los 10 libros de arquitectura, en donde plasma los conocimientos y principios básicos que han sido de gran ayuda y referencia para las generaciones actuales y lo que se ve hoy en día en la modernidad. A través de su obra nos ha dejado una fuente de información sobre las nociones esenciales para una buena edificación. En su obra no solo incluye consejos prácticos para el diseño y construcción de estructura, sino que también incluye información acerca de tecnología e ingeniería romana. Según el autor, la arquitectura descansa en tres principios: la belleza, venustas, la firmeza, firmitas, y la utilidad, utilitas, que constituye la base de la utilización y o función de la arquitectura para la elaboración de las edificaciones. La arquitectura se puede definir entonces como un equilibrio entre estos tres elementos, sin sobrepasar ninguno a los otros. Sin embargo, Vitruvio exigía estas características para algunos edificios públicos muy particulares. De hecho, cuando Vitruvio se atreve a intentar un análisis del arte sobre el que escribe, propone entender la arquitectura como compuesta de 4 elementos: el orden arquitectónico, que es la relación de cada parte con su uso; la disposición, que es las especies de disposición son en trazado en planta, en alzado y en perspectiva; la proporción, que es la concordancia uniforme entre la obra entera y sus partes; y la distribución, que consiste en el debido y mejor uso posible de los materiales y de los terrenos, y en procurar el menor coste de la obra conseguido de un modo racional y ponderado. Según Vitruvio, la arquitectura es una imitación de la naturaleza. Como las aves y las abejas construyen sus nidos, los seres humanos construyen viviendas a partir de materiales naturales, que les dan refugio contra los elementos. Vitruvio expone las normas de proporción y de simetría de los diversos tipos de templos y de cada una de sus partes, particularmente de los de orden jónico. Vitruvio plantea cómo es que los griegos inventaron los órdenes arquitectónicos, dórico, jónico y corintio, para perfeccionar el arte de la construcción, con un sentido de proporción y comprensión de las proporciones del cuerpo humano, considerado como la mayor obra de arte. Esto le permitió a Vitruvio definir un canon del cuerpo humano, el cual adaptó posteriormente Leonardo da Vinci en su famoso dibujo del cuerpo humano, inscrito en el círculo y el cuadrado, formas geométricas fundamentales del orden cósmico.
Vitruvio plantea que la arquitectura es una ciencia adornada con numerosas enseñanzas teóricas y con diversas instrucciones, que sirven de dictamen para juzgar las obras que alcanzan su perfección mediante las demás artes. Este conocimiento surge de la práctica y del razonamiento. La práctica consiste en una consideración perseverante y frecuente de la obra que se lleva a término mediante las manos, a partir de la materia de cualquier clase hasta el ajuste final de su diseño. La formación de arquitecto debe poseer tanto talento como conocimiento teórico. Con el fin de desarrollar todos los temas, Vitruvio ha pensado que no debería tratar de inmediato ningún tema si previamente no exponía todo lo referente a los materiales y estructura con los que se lleva a cabo la construcción de los edificios, las propiedades y cualidades de tales materiales, atendiendo a su utilidad y cuál es su disposición según los principios naturales que los componen. No nos muestra el origen de la arquitectura, sino dónde se han ido formando los orígenes de las construcciones y de qué manera ha ido progresando paso a paso hasta el desarrollo y perfección de hoy en día. A pesar de que el Tratado de Vitruvio es, como se dijo anteriormente, el más antiguo de arquitectura que se conserva, este no es el único, pues en el año de 1570 el arquitecto del Renacimiento tardío, Andrea Palladio, publicó un tratado conocido como los 4 libros de arquitectura, el cual fue escrito con la intención de colaborar en el desarrollo de la arquitectura como ciencia y clarificar y profundizar en el pensamiento de las enseñanzas de Vitruvio. El autor plasma su extenso conocimiento sobre los teóricos clásicos y principalmente sobre el tratadista Vitruvio. Palladio plantea los principios de un nuevo lenguaje arquitectónico, basado en la proporción y los órdenes arquitectónicos antiguos, los cuales podían aplicarse a cualquier tipo de edificio, ya fuera grandioso o sencillo. El libro de Palladio incluye los proyectos tanto en la teoría como en la práctica. Se destaca por la pureza y simplicidad, donde pretende disponer de la arquitectura romana, asimismo ilustrado por las propias creaciones de Palladio. Este tratado es considerado uno de los textos más importantes de la arquitectura clásica. Los 2 primeros libros son dedicados a la arquitectura, mientras que los 2 últimos son centrados en la antigüedad. En este tratado se indican las normas sistemáticas en materia de construcción. Analiza lo relacionado a las herramientas del arquitecto, a la elección de los materiales, técnicas constructivas, los huecos, escaleras, ornamentos decorativos y otras partes del edificio. El tratadista expone que para obtener un edificio hermoso requiere diseñarse dentro de un orden matemático universal y de intervalos musicales muy usados en su época. Palladio estableció los principios de una nueva forma de entender la arquitectura, basándose en los conceptos de proporción y los principios arquitectónicos de los clásicos antiguos. En ambos tratados, los arquitectos hablan de aspectos, cualidades, técnicas, sistemas constructivos, entre otros, que han sido objeto de estudio y que han constituido una gran influencia con el transcurrir de los años. Asimismo, como se mencionó al inicio, tanto Vitruvio como Palladio, a través de sus obras, conformaron y detallaron una serie de símbolos y bases que se han convertido en estilos arquitectónicos, los cuales se consideran claves en la evolución de la arquitectura y para poder explicar lo que se conoce como historia de la arquitectura. A pesar del tiempo que ha pasado desde estos tratados, todavía podemos encontrar obras arquitectónicas en las que utilizan ciertas bases propuestas en ello. Pues aunque la construcción de edificaciones ha tenido un gran cambio y evolución con el pasar de los años, todavía hay algunos parámetros de estos estilos que siguen activos en la modernidad. Un ejemplo de esto podría ser la Villa Savoye de Le Corbusier, construida en 1929, y la Villa Rotonda de Palladio, construida a partir del año 1566. Ambas villas poseen muchas diferencias entre sí, pero también podemos encontrar similitudes. A continuación se hará una comparación entre ambas obras arquitectónicas. Ambas villas tienen en común el ser objetos en el paisaje, accesibles por cualquiera de sus flancos. Sin embargo, mientras la Villa Savoye permite que nos acerquemos a ella oblicuamente, Villa Rotonda nos obliga a la ortogonalidad a sus fachadas. Villa Rotonda nos lleva directamente a la puerta y al interior, mientras que Villa Savoye nos hace rodearla para encontrar su única puerta. En ambas villas existe un pórtico exterior-interior, pero mientras que en Villa Rotonda este pórtico nos conduce a la puerta, en Villa Savoye no siempre es así. El eje en Villa Rotonda pasa por un intercolumnio y en Villa Savoye por una columna. Lo que ambas tienen en común, y esto sí es muy importante, es querer conquistar el plano horizontal y a través de él el paisaje. Esto pone de relieve el valor de la escalera o la rampa. En Villa Rotonda, una vez que el hombre ha ascendido al plano horizontal, terminan esas majestuosas 4 escaleras, pues el recorrido fuera, dentro, fuera se desarrolla horizontalmente en ese plano. La moción que lleva a la petrificación del hombre es horizontal, y el paraíso es la tierra sublimada. Sin embargo, en Villa Savoye, aunque el hombre haya ascendido al plano horizontal, la rampa continúa, ya que el recorrido fuera, dentro, fuera es ascendente. La moción espacial nos eleva de la Tierra al Sol. Comparando Villa Savoye con Villa Rotonda, observamos que ambas valoran un espacio vertical dentro de ellas. Pero mientras en Villa Savoye este espacio rompe verticalmente y se recorre mediante una ascensión, en Villa Rotonda el espacio rompe el orden horizontal y se recorre sobre un plano horizontal. En ambos casos, los espacios son generadores de moción.
aunque en Villa Savoye el cambio que se produce es real, mientras que en La Rotonda lo que existe es una lectura distinta de la misma realidad. Podríamos considerar las uniones físicas verticales en ambas. Tenemos claro que las dos villas pretenden conquistar el paisaje a través de un plano horizontal. Las dos villas tienen un elemento que asciende al hombre a dicho plano. Además, existe un espacio que rompe el orden que existía previamente. La rampa axial que nos lleva a las terrazas en Villa Savoye sería comparable a las 4 escalinatas que nos llevan al primer plano en Villa Rotonda. La escalera de Villa Savoye sería comparable a las escaleras que quedan horadadas entre el cuadro y el círculo del espacio central en Villa Rotonda. La terraza, como elemento intermedio y transformador espacial de la ascensión, en Villa Savoye sería comparable a la rotonda, como espacio intermedio y transformador espacial del recorrido en Villa Rotonda. Se podría decir que ambas villas que geométricamente se aproximan al arquetipo platónico de forma ideal, la esfera y el cubo. Tanto la rampa en Villa Savoye como las 4 escalinatas en Villa Rotonda no son tan solo vehículos de ascensión, sino que sobre todo llevan al hombre a la moción a través de la comprensión espacial en la ascensión. Para finalizar, podemos concluir que tanto Vitruvio como Palladio, con sus propuestas constructivas e información compartida en sus respectivos libros, fueron de gran aporte para el avance de la arquitectura y la simbología de esta a través del tiempo.